Vamos a ver este ejemplo de la competencia de defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía, una de las tres competencias que serán evaluadas en el examen de estado de idoneidad para abogados, de acuerdo a lo previsto por el Consejo Superior de la Judicatura y el ICFES en su calidad de operador de esta prueba. Las tres competencias que serán evaluadas, recordemos, son competencia diagnóstico jurídica, competencia comunicación en el ámbito jurídico, competencia en defensa de la Constitución y la deontología. En total son 63 preguntas, 21 preguntas por cada una de estas competencias. Cada una de ellas también tiene un peso porcentual del 33.3%. Esto quiere decir que cada pregunta de la prueba tiene el mismo valor, tiene el mismo peso porcentual. Vamos a ver el ejemplo. Situación. Una empresa cementera, en el marco de la construcción de una nueva sede, genera un derrumbe de tierra que causa la muerte a 6 personas, entre ellas un menor de edad. El derrumbe también causa daños en las viviendas de más de 40 familias desplazadas que llegaron a la zona hace 20 años. Se logra comprobar que las familias están asentadas en terrenos de invasión en calidad de poseedores. La cementera funciona con licencia ambiental, pero la construcción de la nueva sede se encuentra por fuera del territorio dentro del cual es competente la autoridad ambiental que otorgó la licencia. Usted es contratado por la comunidad afectada para que obtenga una reparación por los daños causados. Al analizar los hechos, se encuentra que las víctimas y sus familias ocupaban una propiedad que era de la misma cementera. Vamos a ver las preguntas 1, 2 y 3. Al tratar de conciliar una suma indemnizatoria, la parte jurídica de la cementera afirma que ellos se encontraban operando dentro de su propiedad, razón por la cual no hay una obligación de indemnizar, pues los habitantes ocuparon irregularmente su propiedad. En este contexto, usted argumenta que A. La propiedad privada es un derecho fundamental que debe ceder ante derechos de posesión de las familias. B. El derecho a la vida y a la salud son derechos superiores a los que ostentan ellos en calidad de propietarios. C. Las familias tienen derecho a un medio ambiente sano, especialmente para los niños que allí habitan, independientemente de su calidad de poseedores. En la reparación, usted considera necesario involucrar a la autoridad ambiental quien otorgó una licencia ambiental por fuera de su territorio de competencia. Por ello demanda a la autoridad A través de una acción popular, B por medio de una acción de grupo, C en sede de responsabilidad civil extracontractual. Pregunta número 3. Se logra comprobar que producto del derrumbe se ha dañado el sistema de alcantarillado de la comunidad, generando algunas enfermedades por la acumulación de aguas negras en algunas superficies. Usted considera necesario interponer A una acción popular, B una acción de grupo, C una acción de cumplimiento. Vamos a ver entonces que la metodología de evaluación prevista en este examen de estado para abogados es la siguiente. Cada pregunta va a estar precedida de un caso hipotético o de una situación, como la que acabamos de mencionar. Y a su vez de cada situación se derivan una serie de preguntas. En cada pregunta yo voy a encontrar 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una contiene la clave de respuesta, solamente una es correcta. Vemos que este caso está anclado posiblemente al derecho administrativo, al derecho contencioso administrativo, pero también hay otras áreas que pueden estar involucradas: el derecho penal, el derecho civil, la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, la evaluación en el examen de estado de idoneidad para abogados es compleja, requiere que tengamos conocimientos en diversas disciplinas jurídicas. Vamos a ver entonces cómo se conecta este ejercicio que acabamos de ver. Vamos a ver las claves de respuesta, pero vamos a ver cómo se conecta este ejercicio con la competencia en defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía, de acuerdo a la definición que hace el ICFES de esta misma competencia en la guía de orientación al aspirante. Esta competencia se entiende como la capacidad que tiene un abogado para evaluar, respecto de casos ordinarios que se plantean, consideraciones éticas y jurídicas fundadas en los principios constitucionales, así como para reconocer y aplicar el bloque de constitucionalidad. Conforme el diseño centrado en evidencias, esta competencia cuenta con 3 afirmaciones
cada una de las cuales se desagrega en 3 o 4 evidencias. Vamos a ver las afirmaciones. Esta es la forma en la que se determina si un aspirante, si una persona que está presentando la prueba posee o no esta competencia que tiene una denominación compleja, competencia en defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía. Aquí vamos a ver en qué consiste esta competencia. La primera afirmación, mediante la cual se corrobora si se posee o no la competencia, es: reconoce situaciones de amenaza a las autonomías estatuidas por la Constitución y a los fundamentos del Estado Social de Derecho. Y hay evidencias de esta afirmación. Reconoce situaciones de amenaza a la autonomía de las entidades territoriales. Reconoce los fundamentos del Estado Social de Derecho. Reconoce los principios constitucionales que guían la actuación del profesional del derecho, la de las autoridades y la de los particulares en el contexto del Estado Social de Derecho. Afirmación número 2. Reconoce conflictos de jerarquía normativa, derechos de rango constitucional, las jurisdicciones de protección al ordenamiento jurídico, así como los medios de control y los mecanismos de protección constitucional. Evidencia: reconoce el orden jerárquico normativo y las jurisdicciones de protección. Reconoce derechos de rango constitucional. Identifica los medios de control constitucional para la protección de los derechos consagrados en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Y esta es quizá la que nos va a dar la clave de respuesta de las 3 preguntas que acabamos de proporcionar. La afirmación número 3. Integra, en caso de ser necesario, los asuntos que tengan relevancia constitucional con el bloque de constitucionalidad y los deberes profesionales. 1. Reconoce situaciones de riesgo a la dignidad humana que exigen su protección. 2. Analiza situaciones de respuesta legal constitucional o de bloque de constitucionalidad. 3. Reconoce el instrumento de derecho internacional susceptible de formar parte del bloque de constitucionalidad en un caso de usual ocurrencia. 4. Aplica los deberes profesionales del abogado en cumplimiento de su gestión. Esta también va a ser clave para resolver las preguntas que acabamos de ver. Por lo siguiente, la primera pregunta, retomamos. Al tratar de conciliar una suma indemnizatoria, la parte jurídica de la cementera afirma que ellos se encontraban operando dentro de su propiedad, razón por la cual no hay una obligación de indemnizar, pues los habitantes ocuparon irregularmente su propiedad. En este contexto, usted argumenta que B, el derecho a la vida y a la salud son derechos superiores a los que ostentan ellos en calidad de propietarios. ¿Con qué está conectada esta pregunta respecto a las afirmaciones o evidencias que acabamos de ver de la competencia que se nos evalúa? Recordemos la competencia en defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía. ¿Cómo se conecta? Por ejemplo, reconociendo situaciones de riesgo a la dignidad humana que exigen su protección. Estamos hablando de saber distinguir cuál es la jerarquía de los derechos, ¿cierto? Y eso está conectado precisamente también con esta segunda afirmación. A través de las siguientes evidencias, reconoce el orden jerárquico normativo y las jurisdicciones de protección, reconoce derechos de rango constitucional, y quizá esta sea la evidencia que más se conecte con esta primera pregunta. ¿Por qué? Porque precisamente aquí se me está evaluando las jerarquías de los derechos, ¿cierto? Ellos están tratando de poner, digamos, hablo del caso en concreto de la contraparte, es decir, la cementera, que está poniendo sobre la mesa que hay un derecho a la propiedad privada y que ese derecho prevalece, ¿cierto? Entonces allí es saber contraargumentar de cuáles son los derechos que están en juego y por qué hay otros derechos que deben prevalecer, específicamente el derecho a la vida y el derecho a la salud. Las otras opciones se deben descartar. ¿Por qué? Porque en la opción A no es cierto que la propiedad privada sea un derecho fundamental. No es cierto. Dentro de las categorías de derechos creadas por la Constitución Política de 1991, ni dentro de la jurisprudencia constitucional se ha llevado a esa categoría a la propiedad privada. Y también se debe descartar la opción C, porque realmente no es una cuestión de medio ambiente sano. Allá hay un daño cierto de lesiones, de muerte, de lesiones a la propiedad privada, digamos a la habitación de las familias que tenían en posesión
este lugar, ¿cierto? Entonces no es la opción deseable, la clave de respuesta en este caso sería la B, y es la que apunta. Miren que no solamente se me está evaluando el conocimiento de derechos constitucionales y de categorías, jerarquías de derechos, sino también se me evalúa esta competencia de precisamente saber distinguir, saber identificar en una situación cuáles son los derechos que están en juego y cómo se relacionan estos derechos, cuál debe prevalecer. Pregunta número 2. En la reparación, ¿usted considera necesario involucrar a la autoridad ambiental quien otorgó una licencia ambiental por fuera de su territorio de competencia? Por ello demanda a la autoridad A través de una acción popular, B por medio de una acción de grupo, C en sede de responsabilidad civil es extracontractual. Por ejemplo, esta pregunta se conecta también con esta afirmación. Integra en caso de ser necesario los asuntos que tengan relevancia constitucional con el bloque de constitucional y los deberes profesionales, específicamente a través de algunas evidencias, reconocer situaciones de riesgo a la dignidad humana que exigen su protección, reconoce el instrumento de derecho internacional susceptible de formar parte del bloque de constitucionalidad, analiza situaciones de respuesta legal, constitucional o de bloque de constitucionalidad. Quizás esta sería la evidencia más conectada con esta segunda pregunta, ya que allí usted debe hacer uso de una acción constitucional. Aquí me están, digamos, mencionando que usted necesita involucrar a la autoridad ambiental y debemos recordar que fuimos llamados inicialmente como abogados, como apoderados, con el fin de obtener una suma resarcitoria, una reparación. Entonces debemos recordar ese hecho de la situación inicial para resolver esta pregunta. Por ello, la acción popular no es una opción. La responsabilidad civil extracontractual tampoco es una opción. La acción de grupo es una acción constitucional reparadora, en la cual un grupo puede solicitar una suma indemnizatoria por lo sucedido, ¿cierto? Entonces digamos que allí esta sería la clave de respuesta, las demás son distractores. Y lo mismo sucede en este último caso, se habla de una situación en la cual se ha comenzado a, pues digamos, se dañó el alcantarillado de la población, que son poseedores, es una realidad, pero se dañó el alcantarillado de esta población, eso empieza a generar aguas negras y usted considera necesario interponer, le dan tres opciones, una acción popular, una acción de grupo y una acción de cumplimiento. Aquí solamente una es correcta, la acción popular la podríamos reemplazar por la acción de tutela, si vamos, digamos, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero es la única presente que sea correcta, la acción popular. La acción de grupo no es correcta porque es una acción reparadora y la acción de cumplimiento es una acción constitucional que no es apta para estas circunstancias. Entonces está conectada esta competencia de defensa de la Constitución y la deontología del ejercicio de la abogacía en una parte, digamos, con saber distinguir entre derechos y sus categorías, entre saber distinguir cuáles son las acciones que deben emprenderse en un determinado caso y si estas son acciones derivadas de la Constitución, entre otros casos que pueden presentarse en esta competencia. Allí tenemos entonces un ejemplo de lo que será la evaluación en el examen de estado de idoneidad para abogados. Recordemos que la primera prueba será aplicada el 26 de mayo del 2024 y una segunda prueba será aplicada en el mes de octubre de este mismo año. Con ello tenemos entonces este ejemplo de competencia en defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía.